Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Yuri Rojas y esto es Fashion Lover. El día de hoy les voy a compartir uno de los outfits que creí que alcanzaba a hacer para mi viaje y realmente quedó únicamente cortado. Ya lo hice y espero que sea de total agrado para ustedes, que les guste, que lo hagan y que me compartan foticos de su resultado. Recuerden que me ayudan mucho compartiendo los videos, dando like, dejando un comentario. Ayúdenme a que esta comunidad sea cada vez más grande. Recuerden seguirme en Instagram, no saltar los anuncios del video. Bueno, en fin, ustedes ya saben todo lo que yo les pido. ¿Listo? Y si hacen alguna prenda de mi canal, recuerden compartírmela, enviármela por mensaje directo a Instagram o pueden compartirla en sus historias o en sus perfiles y me etiquetan para poder verla. ¿Listo? Este es el set que quiero que aprendan a hacer el día de hoy, el que tanto me han visto en Instagram y me han preguntado que si ya hay tutorial en el canal, pues aquí está, quédense a verlo hasta el final. Para hacer ese set, lo único que hice fue tomar de referencia este que ya estaba en el canal y aumentarle el largo, ¿sí? Entonces, esta es la espalda, es exactamente el mismo molde, lo único que hice fue adicionarle, en este caso, el aumento que le di fueron 18 centímetros, ¿sí? Le aumenté 18 centímetros desde donde había quedado antes, que era este, y simplemente acá trasladé este mismo piquete que me quedara de abajo hacia arriba a 5 centímetros y que la vista, que es esta, me quedara del piquete hacia arriba a 3 centímetros. Y listo, ¿sí? Para que me quedara tal cual. Y a la vista, que es esta pieza de acá, también le adicioné la partecita que le hacía falta para completar el largo. Una cosa que tuve, pues que hice diferente con las vistas, que son esta, que es la que da acabado al centro delantero y esta que da acabado al escote de la espalda, fue que cuando las corté yo las saqué un poquito más anchitas. ¿Por qué? Porque esta tela que yo trabajé, que es un chaliz rayón, es bastante sedosa, tiene muy buena caída, así es como muy ligerita. Recuerden que esos moldes, así tal cual como están, se utilizaron en un set que se elaboró en lino. Esa tela lino es un poco más gruesita, es más firme, tiene un poco más de cuerpo y por eso no necesitaba que la vista fuera tan anchita. Para este también lo que hice fue colocarle una entretela que es fusionable con la plancha. Yo utilicé una entretela que se llama 2020 o pues con ese nombre la conozco acá en Bucaramanga, miren. Así quedó la vista por el revés y al hacer la vista más anchita y entretelarla, ella no se me va a devolver, ¿sí? De esta manera queda siempre hacia adentro. Miren, acá les muestro la entretela que yo utilicé. Esta entretela es licradita y uno de sus lados es áspero, que es el que se coloca por el revés de la tela y se fusiona con la plancha. Otro cambio que hice fue en la manga. La manga es más larga, entonces bueno, acá les voy a mostrar exactamente lo que yo hice con la manga para que les quede claro y ya depende de ustedes si la quieren hacer así con el mismo largo que yo la voy a hacer, que pues a mí realmente me parece súper linda porque pues le da una caída muy bonita a la manga y el set como tal se ve súper lindo con la manga así. Entonces, coloco la misma manga que ya tenía y lo que voy a hacer es calcarla por la copa, ¿sí? Para tener ahí como la referencia de que la copa es lo mismo, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ampliarla y la voy a alargar. Para alargarla, entonces por el centro tracé una línea sin tener en cuenta el margen de costura de la copa, ¿sí? Medí 32 y después le adicioné de una vez el margen de costura o el dobladillo, en este caso que fueron 5 centímetros, para que me quedara terminado de 4. Listo, entonces ahí les dejo indicado. Y por los costados, para acomodar los costados, yo lo que hice fue escuadrar con el largo, ¿sí? De manera que trazo la línea recta, pues que me indica ya como tal el largo de la manga. Y una vez hecha esta línea del largo, pues entonces escuadro y llevo la línea recta hacia la punta de la copa, ¿sí? Hacia la sisa. Pero bueno, yo tracé estas líneas acá y quedó totalmente recta, pero sentí que no, que le faltaba, ¿sí? Entonces, bueno, por qué les hago esto? Porque es que resulta que cuando yo hice el set, yo hice la manga directamente, la corrección de la manga la hice directamente en la tela. Entonces, acá viendo esto, me doy cuenta que no, mi manga no quedó así, sino que le adicioné 3 centímetros a cada lado después de esa línea recta que había trazado.
y por eso la manga se ve un poquito más como acampanadita, ¿sí? Más ancha en la parte donde termina, ¿sí? En el puño, que pues esto no es un puño, pero bueno, entonces la hice de esta manera. Vuelvo y les repito, todo esto es cuestión de gusto. Si ustedes la quieren incluso más ancha, la pueden hacer más ancha. Acá simplemente tengan en cuenta lo que a ustedes les guste, lo que les quede bien, cómo se sientan mejor. Y ya, listo, quedó ahí la manga. Entonces recuerden que le adicionan margen de costura, no mentiras, ya tiene margen de costura porque la trazamos en la parte superior de la manga anterior y esta ya tenía margen de costura. Entonces en el lado pues ya obviamente también porque la llevamos hacia la punta de la sisa y ahí ya teníamos margen de costura, ya le dimos el aumento para el dobladillo, entonces quedó lista. Para hacer este short vamos a trabajarlo como si fuera una talla M. Simplemente que voy a cambiar acá algunas medidas porque las voy a ajustar a mi cuerpo. Las otras medidas las saco de la tabla y van a corresponder a la talla M. Entonces acá les dejo las medidas que yo estoy utilizando. Les aclaro, yo tengo de contorno de cadera 100 centímetros, pero lo voy a dejar, le voy a aumentar 4 centímetros para que me quede un poquito más holgado el short y no me quede ajustado en la cadera porque la idea es que este va a ser un short encauchado en la pretina. ¿Listo? Bueno, y este rectángulo corresponde a las siguientes medidas. Entonces vamos a trazar que de largo tenga 32 centímetros y de ancho tenga un cuarto de contorno de cadera más 1 centímetro. Y ahora aplicamos las siguientes medidas. Por este lado va a ser nuestra curva del tiro. Entonces vamos a medir acá el largo de tiro, que serían 26.5. Esta medida la medimos o la indicamos al lado y lado. Marcamos la altura de cadera únicamente por este lado. Recuerden que son 20 centímetros. Con una línea recta vamos a unir los dos puntos que trazamos del tiro, pero prolongamos hacia el lado derecho unos centímetros más porque allí vamos a aplicar la medida de la entrepierna del delantero. Bueno, y acá les quiero explicar algo para que ustedes lo tengan muy presente. Después de la línea de tiro hacia abajo, esa medida que nos sobra es lo que va a quedar en la pierna, ¿sí? Va a ser el largo de nuestro short. Miren, acá les muestro cómo se toma la medida para el largo del short. Sin embargo, tengan algo presente acá. A este short se le va a adicionar la pretina. Entonces, lo que le aumentemos de pretina va a hacer que el short baje y quede más larguito, ¿sí? Entonces, nuestro short realmente nos va a quedar un poco más largo en la pierna porque el tiro no nos va a quedar justo, sino va a quedar holgado, va a quedar más abajito. Bueno, y ya aclarado esto, entonces tengan en cuenta que esto mismo que acabamos de hacer acá lo vamos a hacer para la espalda y debe verse algo así. Retomamos nuevamente a la parte del delantero. Entonces, por la línea del tiro vamos a aplicar la medida correspondiente al tiro para la talla M. Recuerden que esa medida es la entrepierna del delantero, que son 3.8 y a esa medida le aumentamos 2 centímetros. Entonces nos vendría quedando una medida de 5.8 centímetros. Es decir, 5 y después del 5, 8 rayitas. ¿Listo? Hacemos una marquita ahí. Esta misma medida de 5.8 debemos aplicarla en la parte del largo del tiro. Entonces, podemos simplemente a partir de donde tenemos la línea pespunteada hacia afuera, medir 5.8 y luego entonces trazamos con la regla para darle ya como tal el largo a nuestro short. Bueno, ahora vamos a trazar la curva del tiro o el gancho, no sé, bueno, he escuchado que a esto le dicen de diferentes maneras. Yo le llamo curva del tiro en la parte delantera. Y la idea es hacer una semicurva, para eso me apoyo de esta reglita y unir el punto de la altura de cadera con el tiro de entrepierna delantero. Listo, ya quedando así, entonces ahora vamos a tener en cuenta que vamos a disminuir en lo que vaya como tal en la pierna 1 centímetro. ¿Por qué hacemos esto? Para que tenga una mejor horma el short en la parte de la pierna. Recuerden que nosotros no tenemos las piernas totalmente rectas, sino que tienen un poco de forma. Entonces acá trazamos una semicurva desde el tiro hasta el largo y de esta manera le damos mejor horma al short. Bien. Luego entonces nos vamos a ocupar de la parte de la cintura. Para ello entonces vamos a entrar 1,5 cm y hacia abajo medimos 1 centímetro. Luego vamos a unir el punto del centímetro con la altura de cadera en una línea totalmente recta.
Para la nueva línea de cintura, entonces acá volteé el molde y lo que hago es trazar un pedacito recto y luego voy girando un poco la regla, la voy moviendo de manera que esto me quede en una semicurva. Completo la línea del costado, que es por la misma línea pespunteada, hasta el largo total del short y ya tengo entonces mi molde del delantero terminado. Para continuar ahora en la espalda, en la línea de tiro, vamos a aplicar la medida de entrepierna espalda más 1 centímetro, que para el caso son 8.8 más 1 serían 9.8. Hago ahí una marquita y esta misma medida la debo trasladar hacia la parte de abajo. Recuerden que podemos medir escuadrando o prolongamos la línea y hacemos la medida, ¿sí? Entonces acá pues ya les muestro cómo lo estoy haciendo yo. Ahora vamos a hacer la curva del tiro, entonces la idea acá es que esa curva no nos quede tan recta, tampoco tan redonda. Yo acá la estoy haciendo con esta reglita, pero me estoy dando cuenta que no me está quedando tan bonita como quisiera, entonces realmente esto es más cuestión de analizar y entender que debe ser una curva que se adapte como a la forma de nuestra cola, en este caso para que tenga una bonita horma, ¿sí? Entonces acá la veo que está muy salida, ¿sí? Entonces voy a entrarla mejor un poquito para que se vea un poco más redondita esa línea, ¿sí? Más curvita. Y de esta manera pues logro que a lo que se una con el delantero tenga una mejor continuidad hacia la parte de la espalda y me proporcione mejor horma. ¿Listo? Entonces ya corregí y la estoy viendo y veo que así me funciona perfecto. Entonces la otra línea no, entonces la tacho y ya. Para darle la inclinación que normalmente tienen los moldes de pantalón o de short en la parte trasera, entonces vamos a tomar las siguientes medidas. De la línea pespunteada hacia arriba vamos a medir 3 centímetros y haciendo escuadra vamos a medir 3 centímetros hacia la izquierda. Hacemos un puntico y ese punto lo vamos a unir con la altura de cadera en una línea totalmente recta. De esta manera nos queda inclinadito y estaría perfecto. Recuerden que esta medida de 3 es una medida estándar. Cuando la persona tiene la cola bastante grande, esa medida puede ser más larga, ¿sí? Porque necesitamos que abarque más volumen, ¿sí? En este caso, para mí funciona perfecto. De esto también depende cuánto va a subir, digamos, en la parte trasera el pantalón, ¿sí? Y ahora entonces, bueno, prolongué la línea de cintura y la idea es que del punto de los 3 hacia la línea de cintura tengamos un cuarto de contorno de cadera, ¿sí? Recuerden que acá no se le da la medida exacta de nuestra cintura ni nada porque el pantalón es encauchado y lo que necesitamos es que el molde, bueno, la prenda ya confeccionada pase por la cadera y en la cintura se va a ajustar con la pretina elástica o encauchada que le vamos a colocar, ¿sí? Por eso entonces debemos mantener el ancho de la cadera. Y para el caso entonces quedaría de 26 centímetros exactos, ¿sí? Porque estoy trabajando un contorno de cadera de 104. Marco ahí esos 26 centímetros y luego trazo una línea recta para formar mi línea de cintura. Después entonces termino el costado desde donde me dieron los 26 hasta el largo total también en una línea recta. Y ya me queda únicamente hacer la corrección de la entrepierna o del largo de la pierna como tal, que recuerden que entramos 1 centímetro y trazamos una semicurva. Al tener ya nuestro molde así terminado, lo único que resta es adicionar márgenes de costura. Debemos tener en cuenta que en la parte del bajo o el largo de pantalón, si queremos un dobladillo que se vea bastante grande, debemos adicionarle la medida de la cual queremos que se vea terminado. En este caso yo quiero que se vea terminado de 4 y tengo que adicionarle 1 centímetro más, que es lo que voltea y queda guardadito para completar
el dobladillo. Entonces en este caso serían 5 centímetros. Por el resto del molde le daría 1 centímetro únicamente. Y recuerden que para que esto tenga una buena forma, la línea que va a quedar en el dobladillo por los lados, ¿sí? El margen de costura, lo ideal es siempre voltear el dobladillo del largo hacia atrás, así como ustedes lo están viendo. Yo doblé por la línea del pantalón, no por la línea de costura. Y allí entonces me voy a fijar, como mi papel es un poco transparente y me deja ver la línea que está debajo, que es la parte de la pierna. Entonces yo voy a calcar esta misma forma, porque recuerden que está semicurvo, pero pues debo hacer el aumento acá de costura. Entonces yo aumenté ahí 1 centímetro por todo lado y simplemente conservo la misma forma y ya me queda el margen de costura adicionado con la forma que debe tener en esta parte, porque recuerden que si no lo hacemos así, sino simplemente de pronto escuadramos y ya no nos va a coincidir muy bien las telas, nos puede hacer falta y no nos va a quedar bien. En la curva del tiro entonces llevamos el centímetro ahí dando la misma forma de la curva para que nos quede bien adicionada ese margen de costura. Y ya pues por el resto de todo el molde vamos dando el centímetro y simplemente trazamos la línea. Bien, acá eran como las partes más dispendiosas donde quería mostrarles cómo lo deben hacer. Y ya pues acá el resto es simple, ¿sí? Yo utilizo esta regla que me encanta porque es transparente y me deja ver las líneas que yo acabo de trazar. Y pues como ella tiene marcados acá los centímetros, me permite más fácil hacer el aumento de costuras. A mí me gusta hacer los aumentos de costura directamente en los moldes, no me gusta hacerlo en la tela porque a veces se me olvida que no tiene y termino cortando la pieza sin aumento de costura y entonces pues o se me reduce de talla o sencillamente ya pues no me queda. ¿Listo? Acá escuadrando, casi lo puedo hacer escuadrando, completé la línea de este lado. Bien, esto mismo que acabo de hacer acá lo hago con el delantero y recuerden que se cortan 2 piezas para el delantero y 2 piezas para la espalda. Para saber la medida de la pretina, de cuánto la vamos a cortar, entonces tenemos en cuenta la sumatoria de la cintura del delantero más la cintura de la espalda y lo multiplicamos por 2. En este caso, la cintura del delantero y la de la espalda miden exactamente igual, miden 26 centímetros. Y sería como multiplicar 26 por 4, ¿sí? Entonces yo puedo cortar simplemente una tira que tenga 104 y al unirla pues me va a quedar igual que el short, o puedo darle un poquito más de aumento para que la pretina se vea un poquito más fruncidita que el short. Entonces recuerden que ya esto es gusto de cada persona, ¿sí? Si les gusta que las pretinas se vean así más como más arruchaditas, como con más plieguecitos, entonces pues ya es decisión de cada uno. En este caso yo la voy a cortar de 110 centímetros de ancho y de alto le voy a dar 10 centímetros. ¿Por qué 10? Porque quiero que ella terminada me quede de 4. Para hacer la pretina terminada de 4 yo voy a utilizar un elástico que mide 5 centímetros. Entonces necesito forrar ese elástico por completo y por eso necesito 10 centímetros. Me gusta que ese centímetro que me sobra además del elástico quede metido en la costura de la unión de la pretina y el elástico a la hora de darle acabado en la overlock, ¿sí? Entonces yo simplemente cuando lo coso, pues ahí queda el elástico ya pegado. Si ustedes desean hacer la pretina como un túnel y luego introducir el elástico, pues tendrían que colocar un elástico de 4 centímetros nada más, teniendo en cuenta que van a cortar una pretina de 10 centímetros de ancho, ¿sí? Pero pues ya esto es cuestión de gustos. A mí no me gustan las pretinas así porque siento que se me mueven mucho, ¿listo? Los cauchos se mueven. Entonces, bueno, para el bolsillo. Este es un bolsillo que va invisible en el lateral. Yo tengo acá ya este moldecito de bolsillo y voy a utilizar el mismo. Simplemente tengo en cuenta que el bolsillo, cuando yo saco el molde, pues debe tener la misma forma del costado, ¿sí? Puedo sacar esto entero en una sola pieza si no le hago forma curva, pero pues a mí me gusta darle forma curvita porque se ve más bonito. Y lo ideal acá es siempre tener en cuenta que en la boca del bolsillo entre la mano y que la profundidad que tenga, pues ejemplo, si meto mi celular al bolsillo, que no se me vaya a salir. Ya esto también es cuestión de gustos. Entonces, teniendo en cuenta este bolsillo que tengo acá,
Voy a tomar las mismas medidas y las voy a poner ahí en mi molde. Entonces bajo de la cintura 6 centímetros, hago una marquita. Luego de esa marquita hacia abajo mido 12 centímetros que tiene la boca de este bolsillo. 12 porque mi mano es delgadita y es pequeña. Entonces con 12 para mí es suficiente. ¿Listo? Y ya pues ustedes se miden y acomodan de acuerdo al tamaño de su mano. Y para la profundidad del bolsillo, miren que ahí me queda perfecta. Mi mano entra y va a salir súper fácil. Para la profundidad del bolsillo, entonces pues también mido acá la profundidad que tiene y simplemente pues lo voy a dibujar, ¿sí? En este caso el molde que yo estoy usando ya tiene margen de costura, pero cuando ustedes lo vayan a hacer, recuerden que es preferible hacerlo cuando ya le han adicionado el margen de costura al costado del short y de esta manera pues entonces diseñan su molde, su bolsillo y le dan el margen de costura en la parte que le corresponda. Y se cortan 4 veces porque necesitamos 2 para cada lado porque tenemos 2 delanteros. Yo para mi bolsillo utilicé una tela diferente a la tela de mi short. ¿Por qué utilicé una tela diferente? Porque mi tela es un chalis rayón y divinamente podía haber utilizado la misma, simplemente que yo quería que tuviera un poco más de cuerpo la prenda como tal. Entonces el bolsillo me ayudó a darle un poquito más de estructura, ¿sí? Fíjense, miren, acá les muestro la tela, ya es un poco más fluida, poco sedosa, tiene muy buena caída, es muy bonita, pero yo quería que el short tuviera un poquito más de peso, entonces por eso le puse el bolsillo en otra tela y para ese bolsillo utilicé una popelina rígida, ¿sí? Ustedes pueden utilizar una popelina licrada, un dacrón, lo que ustedes quieran, ¿listo? Simplemente yo lo hice así. También le pueden colocar vistas al bolsillo en caso de que ustedes quieran que se vea siempre la misma tela con la que están trabajando. Yo la dejé en una tela blanca y me encanta el hecho de que cuando se abra el bolsillo se vea blanco por dentro porque pues hace contraste del blanco con las rayas, ¿sí? Todo esto es cuestión de gustos y entre gustos no hay disgustos. Así que háganlo y espero que me cuenten cómo les pareció. Recuerden indicar el hilo de la tela en los moldes. Yo acá no lo indiqué, tanto en el bolsillo como en el short deben indicar hilo de tela. ¿Listo? Y si ustedes le quieren colocar vista al bolsillo, entonces sacan una piecita ahí que cubra como la parte del orillo de lo que se abriría el bolsillo para cuando introducen la mano y que siempre se vea la misma tela de la prenda. ¿Listo? Y ya, acá básicamente estoy repitiendo lo mismo. Entonces, eso era todo. Este ya es pues mi molde del short y no les muestro la confección porque se hace prácticamente igual que el molde, que el pantalón encauchado en hojalillo, que el pantalón amplio que les enseñé unos meses atrás. Entonces, pues sería como repetir más de lo mismo. Bien. Bueno, acá les muestro un poco más a detalle cómo quedó el set. Realmente es un set muy bonito, versátil, ideal para múltiples ocasiones. Recuerden que vestirse es un acto de amor propio y hacer nosotras mismas nuestra propia ropa es aún más bello y satisfactorio. A mí me hubiese gustado poder llevar este set a la playa y haber hecho unas fotos allá divinas, pero ni modo, no fue posible, así que en esta ocasión tocó usarlo para otro evento. Recuerden compartir este video, darle like, dejar un lindo comentario, seguirme en mi Instagram y apoyar mi contenido para una próxima oportunidad. Besitos, chao, chao. Espero que lo disfruten, lo hagan y me muestren sus resultados.